RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, viernes 10 de agosto de 2018. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, en la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela, en la coordinación de redacción, Jackson Vargas, en la dirección técnica, César Arteaga, acompañado de Luis Enrique Delgado. Les saludo a Argenis Parreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y también en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, también en Periscope en nuestra cuenta @RCR750. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El diputado Julio Borges responsabilizó al gobierno de lo que le pueda pasar a sus familiares tras el allanamiento realizado la noche de ayer jueves a su residencia. Escuchemos parte de sus declaraciones que ofreció a través de las redes sociales. Mi casa habitación, de la cual tengo viviendo más de 15 años allá con mi familia, y lo hacen sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de legalidad, simplemente o para sembrar cualquier cosa, o para robarse las cosas que están allí, o para amedrentar. Están yendo los policías entrando por la fuerza, amedrentando a todos los vecinos. Es simplemente el uso del miedo contra todos los venezolanos. Lo mismo está sucediendo en este momento con Juan Requesens, y eso es simplemente lo que significa un gobierno que está tan podrido que lo único que le queda es el miedo. En mi casa, como ustedes saben, solamente ha estado mi esposa, mis hijos y yo durante todos estos años. Cualquier otra cosa distinta a lo que ha sido nuestra vida familiar, que durante más de 15 años hemos tenido allí, no significa otra cosa que cualquier siembra que haga el gobierno, y por lo tanto responsabilizo al cobarde de Nicolás Maduro, al cobarde del SEBIN, al cobarde de Jorge Rodríguez, a toda esa cúpula podrida que está en Venezuela, sobre cualquier cosa que puedan poner en mi casa distinta a lo que ha sido mi vida familiar en más de 15 años viviendo en ese hogar que ha sido el hogar de mi esposa y de mis hijos. Entre tanto, la diputada Telsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, cuestionó este procedimiento policial que se realizó en las residencias de los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Ya no se está respetando ningún tipo de procedimiento. Nosotros sabemos que ellos en esas casas van a meter lo que les dé la gana, van a tomar los poticos que les dé la gana, pero también van a sacar muchas cosas privadas de la familia. Esperamos que no desaparezcan los objetos personales de los familiares de Borges y de Requesens, porque nosotros hemos visto cosas tan atroces en estos años, que por ejemplo el año pasado, un caso que fue muy conmovedor para nosotros y que nos afectó mucho, la OLP entró a una vivienda en Petare y asesinó por ser altamente peligrosa a una bebé de 5 años, y después mató a su madre, que lloraba porque le habían quitado a su bebé, y fueron tan inescrupulosos que se robaron los aguinaldos que había cobrado la mamá en su humilde trabajo, y se llevaron el niño Jesús robado, y por cierto también se llevaron la comida. Entonces, teniendo funcionarios así, también los hay honestos, ¿cómo no? Pero esos no son los que mandan para actuar en estas cosas. Teniendo funcionarios así que arrebatan la vida y roban, de nada extrañaría que también hubieran hecho lo propio en las residencias de Borges y de Requesens. La diputada Telsa Solórzano enfatizó esta mañana que la oposición no apoya ni apoyará ningún hecho de violencia que atente contra la vida de cualquier venezolano. Con una salida que pase por la muerte, el asesinato, nada de eso, por el amor de Dios. Tenemos 20 años de siendo el país más violento del planeta, con un índice de 89 homicidios por 100.000 habitantes, 300.000 muertes violentas ha dejado este régimen. Yo no quiero ni una más, mucho menos la de Maduro, la de ninguno de sus acólitos, porque tienen que responder ante la justicia. Así de simple. Una justicia, por cierto, que no es la misma que opera hoy en el caso de Juan Requesens y de Julio Borges y de todas las casas que fueron allanadas anoche.
El también parlamentario Juan Andrés Mejía y dirigente de Voluntad Popular afirmó que son ilegales estos allanamientos a las residencias de los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Así lo afirmó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Aquí nadie vio una orden de ningún juez, aquí no hubo ningún tipo de testigo de ninguna manera para constatar que en el supuesto de que estos procedimientos tuviesen algún tipo de fundamento de algún tribunal del país, por lo menos hubiese la garantía de que no fueran a ser manipulados. Lo más probable, y es lamentable decirlo, es que en los 3 casos en donde se realizaron allanamientos se hayan hecho de manera irregular y hayan servido en todo caso para tratar de inventar pruebas que no existen. Y yo creo que ellos me refiero, quienes están en Miraflores, deben haber recibido con mucha claridad el mensaje que enviamos ayer desde la Asamblea Nacional y deben haber tratado de recoger los vidrios de las últimas 48 horas. Me refiero a la intervención, a la entrevista que le realizaron a Tarek William Saab, en la que, por ejemplo, le preguntaron una y otra vez cuáles son las pruebas que vinculan a Julio Borges y a Juan Requesens con este supuesto atentado, y no hubo ninguna respuesta. Y ayer lo ratificamos de la Asamblea Nacional. No hay pruebas, no hay ningún elemento que vincule a estos diputados con estos hechos, como nunca los hay en los casos de detenciones de políticos de nuestro país. Probablemente no va a haber un juicio, y si lo hay será totalmente amañado. Y bueno, evidentemente, pues al escuchar eso, darse cuenta del desastre que habían hecho, estarán tratando entonces de inventar unas pruebas donde efectivamente no las hay. El diputado Juan Andrés Mejía confirmó que una representación de los parlamentarios de la Asamblea Nacional encabezará este viernes una marcha hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para llevar el acuerdo alcanzado ayer jueves en el Parlamento, en el que se rechaza la detención y violación de los derechos del diputado Juan Requesens. La OEA ha estado haciendo un trabajo de consolidación de denuncias de todo tipo, creando un informe que ha sido presentado a la Corte. Entonces, es lógico que esta denuncia se lleve allá para que se incorpore en este informe, pero eso no quita que además se vaya directamente a la Corte Penal Internacional e incluso acudir a la ONU, bueno, para tratar de ser escuchados en la Comisión de Derechos Humanos, en la Relatoría de Derechos Humanos allá. Yo creo que no debemos descartar ninguna de estas cosas, porque quien no la debe no la teme. Yo incluso no pude decirlo ayer en la sesión de la Asamblea Nacional, pero tenía ganas de hacerlo, se me pasó por alto, que nosotros creo que no estaríamos cerrados a que aquí viniese una comisión de expertos internacionales, evidentemente validados, bien sea de la Corte Penal, bien sea de la ONU. Yo no soy abogado, pero yo estaría dispuesto a que lo hicieran, porque quien no la debe no la teme, y nosotros no tenemos nada que temer en este caso. Estamos absolutamente claros de que no estamos vinculados de ninguna manera con lo que haya ocurrido finalmente el día sábado, y por lo tanto estaríamos dispuestos a que verdaderamente expertos, profesionales, bueno, llegaran al fondo de los hechos. Y si es alguien del mismo gobierno, que se sepa, y si es lo que sea, bueno, que se sepa, pero estamos convencidos de que eso no tiene nada que ver con la oposición y mucho menos con los diputados de la Asamblea Nacional. Por su parte, Alberto Arteaga Sánchez, abogado y especialista en derecho penal, rechazó que se esté acusando de flagrancia al diputado Juan Requesens por este hecho registrado el pasado 4 de agosto en la Avenida Bolívar de Caracas. Y cualquier ciudadano sabe lo que significa sorpresa infraganti. Sorprender a una persona infraganti significa sorprenderlo, encontrarlo en el momento en que está cometiendo el hecho o cuando acaba de cometerlo. Esa es la flagrancia, ese es el concepto de delito flagrante. No hay un tipo penal de flagrancia, como decía el fiscal. No hay una categoría de delitos que serían los delitos flagrantes, porque en definitiva todo delito se comete en un determinado momento. Y la flagrancia es una circunstancia por la cual una persona percibe por los sentidos en el momento en el cual se está cometiendo el hecho o se acaba de cometer por parte de una persona, y esto de manera excepcional faculta para que un particular, no tiene que ser un funcionario, pueda detener excepcionalmente a esa persona, inclusive sin orden judicial, y llevarlo a los órganos competentes. Este es el concepto de flagrancia. En este sentido, a las 8:30 de la mañana de este viernes, Alberto Arteaga Sánchez, abogado y especialista en derecho penal, aseguró que en el país se está violando el Estado de Derecho. Bueno, ¿por qué un hecho que de suyo es un hecho grave? Por supuesto, una vez investigado, sometido a una investigación seria, no causa ese efecto en la colectividad. Es decir, la colectividad
prácticamente de alguna manera es indiferente, no ha reaccionado como debería ser. ¿Por qué razón? Por la desconfianza institucional. No hay confianza en las instituciones. Fallan las instituciones fundamentales que están llamadas a intervenir en casos como este. Ayer veíamos, por ejemplo, una declaración del ministro de Justicia sobre estos hechos. Yo pregunto, Frank, ¿por qué el ministro de Justicia? Esta es una investigación que tiene que estar a cargo del Ministerio Público, con los órganos policiales especializados en esta materia. Esa investigación es una investigación reservada. Por supuesto, lo que exigimos y lo que pedimos los venezolanos y cualquier país, cualquier sociedad seria en una situación como esta, es una investigación imparcial, una investigación objetiva, una investigación transparente. Entre tanto, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, afirmó que hay muchas interrogantes que el gobierno debe responder sobre este supuesto atentado contra el presidente Maduro, registrado el pasado 4 de agosto. En cualquier país democrático sería posible hasta ahora tener sobre la mesa seguridad de lo que ocurrió, tanto en el plano técnico, porque hay recursos técnicos a nivel de investigación criminal para saber y determinar la verdad, como a nivel político, es decir, las garantías que la independencia de el Poder Judicial, de la investigación de los cuerpos técnicos, da a los ciudadanos en Venezuela. Esto no es posible. Tú has señalado la opacidad como un elemento clave, efectivamente. Ese es el principal escollo a superar en cualquier investigación y pues ya sabemos de las rutas de posverdad, de las narrativas mañosas y yo diría incluso las narrativas a veces criminales en las que incurre el gobierno para utilizar los hechos de acuerdo a sus intereses. Y eso es muy lamentable porque significa la privacidad de libertad para muchas personas, significa el involucramiento en delitos criminales de muchas personas, significa ofender a un pueblo que tiene derecho de acceso a la información. A las 8:10 de la mañana de este viernes, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, enfatizó que toda esta opacidad sobre el hecho lleva a los venezolanos a tener diferentes hipótesis sobre lo que realmente ocurrió. Yo creo que lo más revelador de lo que ocurrió ese día es la actuación de las personas que estaban en el panel presidencial. Desde el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, su cuerpo de seguridad inmediato, hasta el alto mando militar. A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo el comportamiento del director general de Contrainteligencia Militar, jefe de la Casa de Honor Presidencial, el cual es descrito como un comportamiento de parsimonia total. Es decir, no pareciera estarle importando lo que estaba ocurriendo allí. Puede cualquier persona ver los videos y es impresionante. Luego me llamó la atención la confusión. El ministro de la Defensa, el general Comasoles, estaba confundido, es decir, no sabía si ir para acá, para allá, y además empujado. Me llamó la atención como Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, imparte instrucciones a efectivos militares de casas militares. 9:14. Un juez estadounidense autorizó la incautación de Citgo, principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystal-X, que reclama $1.400 millones por la nacionalización de sus negocios en nuestro país. La decisión tomada este jueves por el juez federal Leonard P. Stark con tribunal en Wilmington, Delaware, es la primera que autoriza la incautación de Citgo. En otras informaciones tenemos que Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, confirmó que este viernes está previsto que los trabajadores de la salud se reúnan con el ministro del sector, Carlos Alvarado. Así lo destacó esta mañana a través de RCR. Sí, nosotros hoy cumplimos 47 días desde que decidimos asumir esta posición de protesta, no solamente por sueldos y salarios, sino por la misma situación que hoy confronta nuestro hospital y que persiste. De hecho, nosotros hoy a las 2 de la tarde nos vamos a reunir con el ministro de Salud. Esperemos que nos reciba. Ya se hizo una reunión previa con el viceministro y el planteamiento es
un planteamiento de que son derechos medulares, como el derecho a la salud, que está altamente interferido y que coloca en situación de riesgo a nuestros pacientes, pero también en el otro lado tenemos un personal que está cansado de una extrema pobreza porque no alcanzan los sueldos. Nos sorprendió ayer pues unas declaraciones que hizo el ministro de Salud en el cual habla de que las enfermeras y los médicos se le incrementó en 1.642%, y le preguntamos de dónde está eso, porque nosotros cada día tenemos más empobrecidos. Entre tanto, Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el sindicato FADES, enfatizó que las protestas y asambleas ciudadanas convocadas para el próximo 16 de agosto son una fase más de las luchas que hay que dar para rescatar el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Son fases que deben apuntar pues a una gran acción nacional. Más aún el sector de la salud ha venido actuando en el último tiempo, pues esos 45 días que han tenido de conflicto permanente, le están demostrando a los trabajadores venezolanos en general que la vía de reunir y de protestar y de movilizarse y emplazar al patrón de Estado es esa, pues, es decir, pero evidentemente ante un gobierno pues que desconoce por completo todas las peticiones, y en este caso en el sector salud, demuestra que deben unirse todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en una gran acción nacional. Por eso lo del próxima semana es una fase, así como la FAPU convocó un paro de solidaridad empezando el mes de agosto, pues así también debe continuarse con esta actividad que se va a hacer la próxima semana. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el sindicato FADES, destacó que estas protestas de los trabajadores no son por razones políticas, sino por mejorar sus condiciones de vida. El gobierno definitivamente demuestra su verdadero rostro antilaboral y antisindical. Los trabajadores están hablando de discutir el contrato colectivo, están hablando de sentarse en una mesa de negociación. Como bien lo dijo uno de los dirigentes sindicales que estaban allí en estos días, Mauro y Pablo Sandano lo han planteado. Mira, no sé, aquí no estamos hablando ni de tumbar gobierno ni de nada por el estilo, sino que simplemente se cumpla lo que está en la ley. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una primera reunión, por fin entendió el ministro, en este caso Alvarado, que debe sentarse. Bueno, de hoy para todos los trabajadores venezolanos es fundamental, porque si no atiende lo que están pidiendo, que es un salario de acuerdo al artículo 91 de la Constitución y a su propio contrato colectivo, que es claramente una burla de lo que se estaba diciendo de que se aumentó 1000%, eso es falso, simplemente es a unas primas y no lo demás. Por esa razón yo digo pues que todos aquellos que están convocando esta acción del próximo 19 debemos ir a la conformación de un gran comité de conflicto nacional en Venezuela que abarque a todos los estados, principales estados del país que están hoy en conflicto los trabajadores, para emplazar de frente a un gobierno que es totalmente antisindical. 9:18. Pasadas las 10 de la noche de este jueves, un grupo de 20 personas invadió por la fuerza las instalaciones del Hotel Inter, ubicado en la esquina de Calero, en la Candelaria, a pocos metros del Ministerio Público, lo que motivó alarma y miedo entre los vecinos de esta zona. Luchadores sociales informaron que luego de la denuncia y presión vecinal, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se acercaron al lugar y efectuaron el desalojo del inmueble a horas de la medianoche. Es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Leopold, el club. Y María Corina. Yo estoy con abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo.
www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve 22 minutos. En materia internacional tenemos que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, visitará la próxima semana Brasil, Argentina, Chile y Colombia en su primer viaje a Sudamérica desde que asumió el cargo en 2017. La Voz de América nos amplía. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, iniciará el domingo su primer viaje a Sudamérica. La Casa Blanca declaró 2018 el año de las Américas y el viaje del secretario subraya los fuertes lazos de defensa con Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Estas relaciones son críticas para un hemisferio occidental que colabora, es próspero y seguro, dice un comunicado. Mattis comenzará su viaje en Brasil, donde se reunirá con altos funcionarios y líderes de defensa. También hablará en la escuela superior. Luego visitará Argentina, donde sostendrá reuniones con altos funcionarios de defensa para discutir asuntos de interés mutuo. Su tercera escala es Chile para intercambiar perspectivas estratégicas con altos funcionarios. Mattis concluirá el viaje en Colombia, donde se reunirá con miembros de la administración recién elegida. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Indonesia, las autoridades de ese país elevaron hoy a 321 el número de muertos y mantuvieron en 270.168 los desplazados por el terremoto de magnitud 6.9 que azotó el domingo pasado la isla de Lombok y las réplicas que le han seguido. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres advirtió en un comunicado de que el número de víctimas mortales aumentará más, pues tienen informes de otros muertos que no han incluido porque están en proceso de verificación. También en el panorama internacional, la compañía Ryanair canceló hoy unos 400 vuelos en toda Europa por la jornada de huelga convocada por sus pilotos en Alemania, Irlanda, Bélgica, Suecia y Holanda. Esto lo informó hoy la aerolínea irlandesa. Radio Francia Internacional nos tiene detalles. Los sindicatos de los países en protesta coinciden en sus reclamaciones, exigen mejores condiciones salariales y laborales y piden estar adscritos a la legislación laboral de sus países y no de Irlanda, de donde es originaria la aerolínea. Además, señalan que Ryanair no ha dado ningún paso significativo para mejorar su situación desde que en diciembre pasado anunció que por primera vez reconocería la representatividad sindical. La razón principal es que la limitación de los derechos laborales es lo que permite a la aerolínea ser la más rentable aún rebajando sus tarifas. En 2017 obtuvo un margen de beneficio del 21%, el doble de la mayoría de sus competidores, pese a que este 2018 la cifra se ha reducido a un 15%. La ola de cancelaciones de este viernes fue pilotada en un primer momento por los trabajadores de Irlanda, Bélgica y Suecia, a los que ayer se juntaron los de Alemania y Holanda. Esta nueva huelga, la mayor de la historia de Ryanair, se suma a los días de paro que realizaron los tripulantes de cabina de España, Italia,
Bélgica y Portugal el pasado 26 y 27 de julio. La compañía había anunciado unos días antes la posible supresión de 300 puestos de trabajo en Irlanda, lo cual se pondría a reducir un 20% su flota en el país a partir de octubre. 9:25 minutos, ya estamos llegando al final, pero tenemos denuncias que hacen nuestros oyentes vía sistema Dilo. La señora Reina Vega denuncia que el hospital Uyapar, ubicado en el estado Bolívar, no está realizando operaciones a sus pacientes por la falta de aire acondicionado. También tenemos un servicio público antes de despedirnos. El señor Enrique Ruiz está solicitando Fergonic, Folic, Fernose y Calcibón Natal. Su número de contacto es el 0414-240-7443. Así estamos llegando al final. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 9 en punto de la mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.